Una de las tradiciones más arraigadas y fuertes es el mundo del caballo. Y el mundo del caballo nos permitió lograr la independencia. No es sino admirar esta hermosa foto del monumento del maestro Arenas Betancur en Boyacá, cerca a Paipa, para entender lo que fue la gesta de la independencia. Don Luis Guillermo Echeverri es rejoneador, y con él vamos a hacer una travesía para conocer ese mundo maravilloso del rejoneo. ¿Qué significa el caballo para usted? Absolutamente todo, Guillermo. Para mí es mi vida, tanto como mi familia, y además representa el animal que más le ha ayudado al hombre en toda la historia, en el desarrollo de la civilización y de la humanidad. Y obviamente nuestra patria, como tú bien lo dices, fue el que nos llevó a poder ser una nación independiente. Y además después nos ayudó a construir en medio de esta geografía todo el desarrollo que tiene el país, porque era una geografía que se tuvo que hacer a caballo y a lomo de mula cuando no habían vías de comunicación. ¿Cuál es el momento del encuentro de Luis Guillermo Echeverri con el caballo? Yo creo que en el momento en que nací, porque nací en una familia ganadera, con caballos, de un padre completamente aficionado a los deportes ecuestres, trabajábamos el ganado a caballo, mi abuelo era ganadero bravo, de manera que siempre tuve contacto con el caballo desde que nací. Y un día aparece el rejoneo en Luis Guillermo Echeverri. ¿Cómo fue ese estallido? Me lleva mi papá a la plaza de toros de Medellín primero a ver a mi Nasís, y a los pocos días después vienen los hermanos Peraltas. Y una persona que trabajaba con mi papá consiguió que los mozos de cuadra, los ayudantes de los Peraltas, me prestaran los caballos a un niño de 8 o 10 años para montar en ellos. Los monté todos en la Macarena. No tengo esos recuerdos fotográficos, pero existieron. Y los disfruté tremendamente, y aquello se me quedó marcado. Luego fui un día, me llevaron obligado a una Semana Santa en Popayán, y me dio por torear un toro manso, pero que era un poco agresivo, en una yegua a pelo, y ponerle huevos en la cabeza. Y esa era mi interpretación del rejoneo antes de los 10 años. Luego vine a la Holanda, donde Fermín Sanz de Santa María, la ganadería de Mondoñedo, y allí con caballos de polo empecé a molestar con vacas en el campo, a torear vacas a campo abierto con caballos de polo, y se me quedó marcado. Luego pasaron unos años, y después de venir de la Argentina de jugar polo, Óscar Botero, Oki Botero, me invita a una corrida y me pide por favor que le ayude con un caballo que tenía un problema en una rodilla. Y me voy, y allí me encuentro los caballos de Óscar y además los caballos de Gregorio Moreno Pidal. Los monto, tengo la posibilidad de torear el carretón con ellos, y me encuentro con que aquello me encantaba y yo quería hacer algo profesionalmente a caballo. El polo se me había frustrado un poco porque mi padre me hizo bien, me obligó a estudiar primero una carrera. Entonces estaba yo en Medellín sin poder hacer nada profesionalmente a caballo. De manera que empecé a reunir con caballos de polo, con caballos prestados de Óscar. Aranguito fue mi primer apoderado. Y ahí empecé una carrera de rejoneo que fue mi vida durante 11 años y que me llevó a España a entrar en el rejoneo mundial. Esa es mi llegada al rejoneo. Ya volveremos sobre ese tema, pero ahora vale la pena que usted nos cuente cómo se prepara un caballo, qué movimientos tiene. Perfecto, esto todo viene de la equitación clásica, que se deriva desde los griegos. Inclusive anterior a ellos, en Lusitania, ya se lanceaban toros bravos en el campo a caballo, y los caballeros lusitanos se preparaban, que eran en gran parte de ellos los aurigas que iban a las carreras de caballos de los griegos y los romanos, llevaban los caballos y llevaban los jinetes desde esa parte de Lusitania. Y aparte de eso, para las guerras había que preparar los caballos, y fue con el rejoneo. Claro, y fue un rejoneo a campo abierto donde prepararon los grandes jinetes hispanos en ese momento. Y entonces ellos empiezan la doma muchas veces desde el suelo, preparando los caballos para que estén dóciles desde abajo, sin que todavía tengan el peso del jinete, y se les enseña a trabajar con uno de cerca, a que estén colocados, se calienten, vayan desplazando distintas partes del cuerpo, se vayan sintiendo cómodos en el trabajo. Y la alta escuela se ha conservado toda la vida como hoy en día son los pilotos de los aviones de combate. Eso era un caballo, era un F-16, de hoy en día un F-18 para la guerra en esa época. Entonces la equitación se perfeccionó muchísimo. Luego viene una época en el Renacimiento donde se vuelve a tomar todo lo de los griegos y se empieza a domar ya el caballo a la jineta
ya no es lo de la Edad Media con la armadura pesada y todo aquello, sino que es la doma mucho más práctica, más para combate con agilidad y todo eso. Son los árabes, los bereberes, que decían zanata, toreo a la jineta. Exactamente, los bereberes, todos esos árabes de la ocupación fueron rejoneadores, rejoneaban tanto a campo abierto como en los pueblos, y eso se conserva y se conservó, y luego es un tema tan importante que ha trascendido, es un arte milenario, y del rejoneo nace el toreo, toda la tauromaquia. Yo creo que vale la pena que nuestros televidentes de Tendido 7, nuestros amigos que nos acompañan en este portal, vean una cosa muy bonita que es cómo la doma, cómo el toreo a la jineta, y de pronto hay un piafé, de pronto hay un movimiento bellísimo que Luis Guillermo Echeverri nos regala. Este es un piaf, es un trote reunido, casi en el mismo sitio. Don Luigi, entiendo que la escuela vienesa y esa gran escuela portuguesa es la que nos regala todos estos movimientos maravillosos. Correcto. Mira, en el Renacimiento, uno de los artes del Renacimiento es toda la equitación, la alta escuela. Y la primera academia del Renacimiento se da en Nápoles, porque era territorio español, tanto Nápoles como Sicilia. Era provincia española, claro. Española. Entonces, allí se crea la escuela napolitana con el maestro Pluvinel, y allí va, curiosamente, el duque de Newcastle, primer duque de Newcastle, William Cavendish, que era el ayo de Carlos I de Inglaterra en la época de Cromwell. ¿Y qué pasa con eso? Él llega allí y se instruye en esa escuela con esos maestros, y luego es el promotor de todas las escuelas y los picaderos reales a lo largo de Europa por muchos años, y es el padre de las carreras de caballo en Inglaterra también. Aquí teníamos el sedimento del caballo, de manera que al aparecer el rejoneo es natural que ustedes aparezcan como equitadores, como rejoneadores, como hombres que manejan el caballo. Sí, porque esta es una conjunción artística, una evolución de la afición al caballo en lo que son artes plásticos y obviamente con toda la cultura taurina que heredamos de los españoles. En la primera parte de este encuentro con el rejoneador Luis Guillermo Echeverri lo dejamos siendo un aprendiz. Pero viene un peregrinaje maravilloso que lo llevará hasta las ventas de Madrid. ¿Cómo fue? Pues eso fue muy lindo, Guillermo, porque yo empecé a torear en Colombia en los pueblos y muy rápido me presenté a matar machos, sobre todo en Medellín, en las zonas de Antioquia y después en Sogamoso, por Cundinamarca y por todo el país, un país lleno de espectáculos taurinos que había en esa época, donde se iba a todos los pueblos y donde la gente iba y le encantaba ir a ver los toros, y además eso le generaba a todos los pueblos un montón de ingreso y de jolgorio que acompañaba a todas sus fiestas y le ayudaba a otro montón de artistas a también poder tener la oportunidad de presentarse y de que toda la economía creativa y de talento fuera importante para la generación de valor en las poblaciones. Entonces éramos artistas, íbamos de un lado a otro, fines de semana, se combinaba con el estudio, hasta que empiezo a ir a España. Y allí me encuentro en la casa de Gregorio Moreno Pidal, me hago gran amigo de Joao Moura y de Pablo Caetano, conozco a Domecq, conozco a Villiers, y empiezo a trabajar con Gregorio Moreno en volverme un rejoneador profesional ya en España, a aspirar a que ya tenía yo aquí mi doctorado, mi alternativa o mi antigüedad en la Santa María en octubre del 78-79, en una corrida de toros, pero ya llego a buscar en España una carrera y una vida profesional. En esa vida de rejoneador, ¿cuál es la tarde que la llevas en el corazón? La tarde más grande para ti. Madrid, sin lugar a duda. Madrid. Llegar a Madrid es como para un gran cantante. Al Vaticano del toreo. Es el Vaticano del toreo, es el Madison Square Garden, es el Carnegie Hall de cualquier artista. Es el lugar más importante que hay en el toreo mundial. Y llegar a Madrid, pues allí no te llevan, allí tienes que llegar porque lleves público, porque tu nombre sea conocido. De manera que haber llegado a Madrid fue para mí, sigo pensando profesionalmente, el triunfo más grande que he tenido en mi vida, por encima de todo lo demás. Para llegar a ser alguien en el rejoneo hay que hacer cosas como esta, entrenar, entrenar y entrenar, como lo va a hacer ahora Luis Guillermo Echeverri con el carretón. Así es, hay que entrenar todos los días de la vida. Vamos a estudiar primero por el lado izquierdo o a estudiar. Hay que lograr que el caballo le gane la cara a la vez. Le vaya ganando, le vaya ganando. Se trata.
Y aquí se viene y se enfrenta. El toreo real es de frente, no a la media vuelta. Siempre de frente, yendo a la cara del toro. Pues, el caballo se salga y no le caíste, sino los pechos del toro. Démosle el crédito al caballo. ¿Cómo se llama este caballo? Este caballo se llama La Roja, como el señor literato, el poeta español, médico Pío Baroja. Tiene esa connotación especial de artista. Venga, muy bonito, espera. ¡Ey, dale, vamos! ¡Ey, ey! Que no, dale, el caballo entre. Eso, yo pretendo que no lo eso. Y luego remate con demás, saliendo con el bravo del toro. Y venga, y te ve. Don Luis Guillermo, observando este ejercicio, pienso con un poco de ilusión de que nuestra tauromaquia no se puede acabar. No se puede acabar, Guillermo. Por supuesto que no. Esto es la... ¡Ey, fuerza! ¡Vamos! ¿Y qué podemos hacer para que no se acabe? Guillermo, esto no se va a acabar. La fiesta taurina no se va a acabar porque, como a los toreros, nos podrán quitar la vida, pero no la gloria. Lo que está hecho, está hecho. Y esta es una cultura que viene de los pueblos anteriores al Mediterráneo. Ya el toro y el caballo lo tenían los sumerios como el animal que ayudó al hombre a civilizarse. Don Luis Entonces, Guillermo, usted podría, con la ilusión que tiene de liderar esa tarea con otros compañeros para la defensa de nuestra fiesta. Siempre hemos estado dispuestos a ellos y es una pelea que hay que darla. Nunca podemos decir que no a las batallas que son importantes, que se llevan en el alma y que además se sabe que son las correctas, porque esta es una batalla por la libertad de un toro al que le rendimos culto, que es un animal noble, que está hecho para la batalla y para la pelea. No está hecho para morir simplemente en un matadero como cualquier otro bovino, sino que es un animal con una nobleza y con un alcance tremendo. Del caballo, porque el caballo participa en esto y lo otro, y también de los hombres que libremente se juegan la vida y de un público que libremente paga por ir a los toros, de manera que vale la pena darla. Y por más que haya un momento político complejo, la fiesta va a sobrevivir, no les quepa la menor duda. Si se llega a ir por una cosa netamente ideológica, volverá. Luis Guillermo Echeverri, en 2 entregas, Entendido 7 con Farley Betancur y Guillermo Rodríguez y la edición de David, nos ha regalado un momento maravilloso de la historia del rejoneo, de la fiesta y de los valores supremos de la libertad. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a luchar por esto. Gracias por este espacio y continuaremos en este diálogo. Ahí. Yo tengo cuándo. Ajá.